Marisol despertó aquella mañana con el mismo cansancio que la había acompañado durante semanas. Su cuerpo, antes fuerte y enérgico, ahora se sentía como un peso muerto que la arrastraba con cada paso. A medida que las punzadas en su abdomen se volvían más intensas, comprendió que ya no podía ignorar lo que su intuición temía. Mientras miraba el reflejo cansado en el espejo, la determinación de buscar respuestas comenzó a abrirse paso entre su temor. Tal vez tú también hayas sentido esa incertidumbre que nubla el corazón, donde el miedo y la esperanza luchan por el control. En el consultorio, el médico la escuchaba con una mirada seria, demasiado seria para lo que Marisol esperaba. El diagnóstico inicial cayó como un balde de agua fría: cáncer en etapa avanzada. Las palabras rebotaban en su mente como un eco interminable mientras su mundo comenzaba a tambalearse. El médico mencionó tratamientos experimentales, pero lo único que Marisol podía procesar en ese momento era la palabra urgente. Era una de esas historias reales impactantes, donde el tiempo no solo es oro, sino vida. Cuando Marisol regresó a casa, esperaba encontrar consuelo en su familia, un abrazo que la sostuviera en medio del huracán. Sin embargo, lo que halló fue una indiferencia que dolió más que el diagnóstico. Leonardo, su padre, estaba inmerso en llamadas de negocios, preocupado por cifras y contratos. Elena, su hermana, parecía más interesada en sus redes sociales que en las lágrimas contenidas de Marisol. Esa falta de apoyo no era solo un golpe, era un recordatorio de los dramas familiares que dividen más que unen. Esa noche, Marisol se encerró en su habitación, abrazando su almohada como si fuera su única aliada. Mientras el silencio llenaba la casa, ella reflexionaba sobre cómo la enfermedad no solo desgasta el cuerpo, sino también las relaciones. ¿Qué había hecho para merecer esto? Los lazos que antes parecían tan fuertes ahora eran meros hilos deshilachados. La incertidumbre de su futuro se mezclaba con la decepción hacia quienes más amaba, creando un torbellino de emociones difíciles de contener. Al día siguiente, Marisol decidió no esperar por el apoyo que claramente no llegaría. Su vida había cambiado en cuestión de horas, y ahora dependía de su propia fuerza para enfrentar lo que venía. Recordó cómo, de niña, su madre solía decirle: no importa cuán fuerte sea la tormenta, siempre encontrarás un paraguas. Pero ahora, sin su madre y con su padre y hermana ausentes emocionalmente, Marisol se preguntaba si ese paraguas existía para ella. Era uno de esos dilemas humanos que ponen a prueba no solo la fortaleza física, sino también la del alma. En el trabajo, la noticia de su enfermedad se esparció rápidamente entre sus compañeros. Aunque algunos mostraron preocupación genuina, las miradas de lástima empezaron a acumularse como una carga más sobre sus hombros. Para Marisol, era desgarrador ver cómo la vida seguía su curso para todos, mientras la suya parecía estar pausada, atrapada en un limbo de incertidumbre. Cada mensaje de ánimo se sentía vacío cuando lo único que necesitaba era que su familia estuviera allí para ella. Historias como estas son más comunes de lo que parecen, pero siempre tocan el corazón profundamente. En casa, la tensión era palpable. Leonardo evitaba hablar del tema, refugiándose en largas jornadas laborales, mientras Elena simplemente ignoraba la gravedad de la situación. La casa, que alguna vez había sido un lugar de risas y recuerdos compartidos, ahora se sentía como un espacio frío y distante. Los conflictos familiares se manifestaban en pequeños gestos. Una puerta que se cerraba con más fuerza de la necesaria. Un plato que se dejaba sin lavar como señal de protesta silenciosa. Cada acción, por mínima que fuera, parecía aumentar la brecha entre ellos. Una noche, mientras Marisol intentaba dormir, los recuerdos comenzaron a invadirla. Pensó en su infancia, en cómo su madre siempre la apoyaba, incluso en los momentos más difíciles. Su ausencia ahora se sentía como un vacío imposible de llenar. Entre lágrimas silenciosas, Marisol se prometió a sí misma que encontraría la forma de superar este momento, aunque tuviera que hacerlo sola. Era una promesa impulsada por el amor incondicional que aún sentía por su familia, a pesar de la traición que la rodeaba. A medida que pasaban los días, Marisol notaba cómo su cuerpo le pedía tregua.
Las simples tareas del hogar, como lavar un plato o subir las escaleras, se convertían en desafíos titánicos. Mientras luchaba contra la fatiga y el dolor, no podía evitar mirar de reojo a su padre y a su hermana, esperando, aunque fuera en silencio, algún gesto de apoyo. Sin embargo, la indiferencia continuaba siendo la respuesta predominante. En ese momento, Marisol entendió algo doloroso. El amor incondicional no siempre es recíproco, y a veces, los lazos emocionales que nos definen también pueden desmoronarse. Una tarde, mientras buscaba información sobre su enfermedad en Internet, encontró historias inspiradoras de personas que habían enfrentado situaciones similares. Mujeres y hombres que, como ella, habían lidiado con adversidades aparentemente insuperables. En esas narrativas de superación encontró un leve consuelo, una chispa de esperanza que la impulsó a pensar que tal vez no estaba tan sola como creía. Pero esa esperanza era frágil, como una llama que amenaza con extinguirse al menor soplo de viento. Esa noche, durante la cena, Marisol intentó una última vez conectar con su familia. «Necesito hablar con ustedes sobre algo importante», dijo, mientras sus manos temblaban al sostener la cuchara. Leonardo levantó la vista brevemente, murmurando algo sobre un negocio que debía atender, y Elena apenas la escuchó, demasiado ocupada con su teléfono. Marisol sintió cómo su corazón se rompía un poco más. Había esperado un momento de reconciliación familiar, pero lo único que obtuvo fue un muro de silencio. Antes de irse a dormir, Marisol tomó una decisión. No podía seguir esperando un cambio que probablemente nunca llegaría. Aunque su cuerpo y su mente estaban exhaustos, su espíritu comenzaba a llenarse de una determinación silenciosa. El camino que se avecinaba sería difícil, pero ella sabía que, de alguna manera, encontraría la forma de enfrentar lo que viniera. Tal vez el verdadero conflicto no era solo contra su enfermedad, sino también contra la soledad y la falta de fe de quienes deberían haber estado a su lado. Marisol intentaba mantener la calma mientras revisaba con el médico las opciones para su tratamiento. Aunque el diagnóstico era desalentador, él habló de tratamientos que, aunque costosos, podrían ofrecerle una oportunidad. Esa pequeña luz de esperanza la sostuvo en pie cuando regresó a casa. Al entrar, encontró a su padre, Leonardo, leyendo documentos de su empresa. Con voz suave, casi temerosa, Marisol le explicó la situación y la necesidad urgente de recursos, pero su respuesta fue como un balde de agua fría. «No podemos comprometernos con algo tan incierto». Las palabras de Leonardo no solo negaban ayuda financiera, sino también el apoyo emocional que Marisol tanto necesitaba. Elena, que escuchaba desde la cocina, se unió al intercambio, y su postura fue aún más dura. «Marisol, no es justo arriesgar tanto por algo que ni siquiera tiene garantía», dijo mientras revisaba su celular. La indiferencia en su tono fue un golpe más fuerte que cualquier diagnóstico. Marisol no podía creer que la familia que alguna vez representó su refugio ahora era quien la abandonaba en el momento más vulnerable de su vida. Estas son las historias reales impactantes que nos hacen cuestionar los valores que rigen las relaciones familiares. Aquella noche, mientras intentaba dormir, las palabras de su padre y hermana resonaban una y otra vez en su mente. No era solo la negación de ayuda económica lo que la hería, sino la frialdad con la que lo habían dicho. Era un dolor que iba más allá de lo físico, un vacío en el alma que parecía imposible de llenar. Marisol se preguntaba cómo había llegado a este punto, donde los lazos familiares parecían no tener peso frente al dinero y las apariencias. Esa traición no era algo que pudiera ignorar, y mucho menos olvidar. Con los primeros rayos de sol, Marisol despertó sintiendo una mezcla de tristeza y determinación. Sabía que no podía obligar a su familia a ayudarla, pero tampoco podía rendirse. Mientras observaba las fotos familiares en la pared, recordó cómo solía soñar con una vida en la que todos estuvieran unidos. Ahora, esos sueños se desmoronaban, pero ella se prometió que no permitiría que esa herida emocional definiera su camino. Aunque las acciones altruistas de desconocidos aún estaban lejos, comenzó a imaginar que tal vez fuera posible encontrar solidaridad fuera del círculo familiar. Los días pasaron,
y Marisol intentó hablar nuevamente con Leonardo. Esta vez buscó abordar la situación desde la perspectiva de la familia. Papá, esto no es solo un problema mío, es algo que nos afecta a todos. Pero sus palabras se encontraron con la misma barrera de indiferencia. Leonardo, visiblemente incómodo, respondió: no podemos desestabilizar todo lo que hemos construido. Debes entenderlo. En su mente, los números y las finanzas tenían prioridad. Era uno de esos dilemas humanos donde la moral y la conveniencia entran en conflicto, dejando cicatrices profundas. Elena, por su parte, no tardó en reafirmar su postura. Marisol, todos tenemos problemas. Esto no puede recaer solo en nosotros. Hay instituciones que pueden ayudarte, dijo, como si delegar la responsabilidad fuera una solución adecuada. Para Elena, lo importante era proteger su estilo de vida, manteniendo intacta la fachada de perfección que proyectaba en su círculo social. Su falta de empatía rompió algo dentro de Marisol. Era difícil aceptar que la misma hermana que alguna vez compartió juegos y secretos ahora se mostrara tan distante y egoísta. Esa tarde, Marisol se sentó en el sofá, rodeada de papeles del hospital y panfletos de posibles ayudas públicas. Mientras revisaba las cifras, la desesperación comenzó a invadirla. Los costos del tratamiento eran inalcanzables con su salario, y las opciones que ofrecía el sistema de salud pública eran insuficientes para la urgencia de su caso. Por primera vez, sintió el peso completo de la pobreza y la soledad. El contraste entre la calidez de sus recuerdos familiares y la frialdad del presente era abrumador. Sin embargo, en medio de esa tormenta emocional, una idea comenzó a tomar forma. ¿Y si buscaba apoyo fuera de casa? ¿Y si, en lugar de insistir en un vínculo roto, apostaba por encontrar personas dispuestas a ayudarla? Aunque la idea de abandonar a su familia le partía el corazón, sabía que quedarse y seguir rogando por su ayuda era un camino que solo le traería más dolor. Esa noche, mientras miraba el cielo desde la ventana, decidió que debía buscar su propia manera de avanzar, incluso si eso significaba enfrentarse sola a su destino. La mañana siguiente, Marisol intentó mantener la rutina como si nada hubiese cambiado, pero su cuerpo y su espíritu estaban agotados. Mientras desayunaba sola en la mesa familiar, sintió una mezcla de tristeza y resignación. Leonardo había salido temprano para una reunión importante, y Elena ni siquiera se molestó en aparecer. Ese vacío la golpeó con fuerza. La casa, que antes resonaba con risas y conversaciones, ahora era un espacio lleno de silencios incómodos y paredes que parecían testigos mudos de su dolor. Marisol comprendió que su lucha no solo era contra la enfermedad, sino también contra la soledad que había tomado control de su hogar. Esa tarde, revisó su correo y encontró un mensaje del hospital sobre la necesidad de confirmar el inicio del tratamiento. El costo era desalentador, y la fecha límite para el pago estaba peligrosamente cerca. Aunque no quería hacerlo, Marisol envió un mensaje a Elena pidiendo ayuda. Su respuesta fue breve y fría: no tengo dinero disponible ahora. Deberías buscar otras opciones. Marisol sintió cómo una punzada atravesaba su pecho al leer esas palabras. Más que una negativa, era la evidencia de que su hermana no estaba dispuesta a arriesgar nada por ella. Mientras caminaba por el barrio esa noche, Marisol pasó frente a una iglesia. La puerta estaba abierta, y el sonido de un coro infantil llenaba el aire. Fue un momento extraño, casi mágico, que la invitó a entrar. Se sentó en una de las últimas bancas y dejó que sus pensamientos fluyeran. Allí, rodeada de desconocidos, experimentó una pequeña chispa de alivio. Tal vez no encontraría apoyo en su familia, pero podía buscar fuerza en otros lugares. Esa experiencia le recordó las lecciones de humanidad que su madre le había enseñado. Siempre habría personas dispuestas a tender una mano, incluso si venían de lugares inesperados. Esa noche, al regresar a casa, Marisol tomó la decisión que había estado postergando. No podía seguir dependiendo de quienes habían decidido darle la espalda. Haría todo lo posible por encontrar recursos,
buscaría ayuda en organizaciones y en personas dispuestas a apoyarla. Aunque la idea de enfrentarse sola al futuro la llenaba de temor, también sentía un leve resquicio de esperanza. Sabía que su camino sería difícil, pero estaba decidida a demostrar que incluso en los momentos más oscuros, la fe y la perseverancia podían iluminar la ruta hacia adelante. Marisol salió de casa con una pequeña maleta y una pesada carga en el corazón. Había pasado toda la noche preparando su salida, repasando en su mente cada argumento que justificara su decisión. Mientras cruzaba la puerta principal, no hubo despedidas ni palabras de aliento. Era un momento que ella sabía que nunca olvidaría. Un instante que marcaba el inicio de una nueva etapa, lejos de quienes una vez consideró su refugio. Tal vez tú también hayas enfrentado ese tipo de rupturas, donde el corazón anhela quedarse, pero la razón insiste en avanzar. El primer lugar al que acudió fue a la casa de Gabriela, su amiga de la infancia. Gabriela la recibió con los brazos abiertos, sin preguntas, solo con un abrazo que Marisol necesitaba desesperadamente. Aunque su amiga vivía en un pequeño departamento y no tenía muchos recursos, ofreció compartir lo que tenía. «Aquí siempre tendrás un lugar», le dijo con una sonrisa cálida. Era una de esas historias emocionantes donde las acciones altruistas de una persona devolvían un poco de esperanza en medio del caos. Sin embargo, la realidad de la enfermedad no tardó en hacerse presente. Las mañanas eran las más difíciles. El cansancio extremo y los dolores intensos le dificultaban realizar incluso las tareas más simples. Gabriela, a pesar de su generosidad, no podía estar todo el tiempo en casa, y Marisol se encontraba sola durante largas horas. Era en esos momentos de soledad cuando los pensamientos oscuros comenzaban a invadirla. Se preguntaba si había tomado la decisión correcta al abandonar a su familia, aunque sabía que quedarse habría sido igual de devastador. Una tarde, mientras miraba desde la ventana cómo el viento jugaba con las hojas de los árboles, Marisol sintió una extraña mezcla de paz y nostalgia. Ese simple acto la llevó a recordar su infancia, cuando jugaba en el parque con Gabriela y soñaban juntas con un futuro brillante. Ahora, los sueños parecían un lujo que no podía permitirse, pero la conexión con su amiga le recordaba que no estaba completamente sola. A pesar de la adversidad, Marisol comenzaba a entender que la vida aún podía ofrecer momentos de consuelo y belleza, incluso en medio del dolor. A medida que los días pasaban, Marisol comenzó a sentir los estragos no solo de la enfermedad, sino también de la incertidumbre económica. Gabriela hacía lo posible por ayudar, pero sus recursos eran limitados. «No quiero que te sientas una carga», dijo Marisol una noche, mientras ambas compartían una taza de té. Gabriela negó con firmeza. «No eres una carga, eres mi amiga, y vamos a encontrar una solución juntas». Estas palabras, aunque reconfortantes, dejaban claro que el camino sería largo y lleno de sacrificios. La solidaridad de Gabriela era un faro en medio de la oscuridad, pero no bastaría para cubrir las necesidades médicas de Marisol. Los síntomas de la enfermedad seguían avanzando, y Marisol comenzó a buscar alternativas por su cuenta. Pasó horas frente a la computadora, investigando sobre fundaciones y ONGs que apoyaban a pacientes con enfermedades graves. Cada solicitud de ayuda enviada era un acto de fe, una esperanza de que alguien, en algún lugar, pudiera tenderle la mano. Sin embargo, cada respuesta tardía o negativa era un recordatorio de que la vida no siempre responde a nuestros esfuerzos de inmediato. Marisol sentía que el tiempo se le escapaba entre los dedos, pero no estaba dispuesta a rendirse. Una mañana, después de una noche especialmente difícil, Marisol decidió visitar un centro de apoyo comunitario que había encontrado en Internet. El lugar estaba lleno de personas en situaciones similares, rostros marcados por el dolor, pero también por una resiliencia que inspiraba. Allí, conoció a Clara, una voluntaria que dedicaba su tiempo a orientar a pacientes sin recursos. Clara escuchó con atención la historia de Marisol y le prometió ayudarla a conseguir las primeras medicinas necesarias. Era un pequeño paso, pero para Marisol significaba un mundo.
Era una lección de humanidad que renovaba su esperanza en las personas. Esa tarde, al regresar al departamento de Gabriela, Marisol compartió la noticia. Aunque aún faltaba mucho por hacer, el simple hecho de haber encontrado un poco de apoyo externo le devolvía algo de fuerza. Gabriela la abrazó y le dijo: «Sabía que encontrarías un camino, porque siempre lo haces». En ese momento, Marisol se permitió sonreír por primera vez en semanas. La sensación de aislamiento comenzaba a disiparse, y aunque el futuro seguía siendo incierto, había encontrado una chispa de esperanza que prometía mantenerse encendida. Los días que siguieron fueron una mezcla de desafíos físicos y pequeños triunfos emocionales para Marisol. Aunque las fuerzas a menudo la abandonaban, se obligaba a levantarse cada mañana, impulsada por la idea de que cada paso la acercaba a una posible solución. Gabriela, aunque discreta, se convirtió en una fuente constante de aliento. «Marisol, recuerda que hasta los días más oscuros tienen un amanecer», le dijo un día mientras compartían el desayuno. Esa frase resonó en Marisol como un eco de las palabras de su madre, trayéndole una mezcla de consuelo y nostalgia. Sin embargo, la realidad seguía golpeándola con fuerza. Una tarde, mientras caminaba hacia el centro comunitario, Marisol sintió cómo las piernas le fallaban. La falta de tratamiento adecuado comenzaba a pasarle factura. En el camino, se apoyó contra una pared, sintiendo que el mundo giraba a su alrededor. Fue entonces cuando un extraño, un hombre mayor con una sonrisa amable, se acercó para ofrecerle ayuda. «Nunca deje de luchar», le dijo mientras la ayudaba a sentarse en un banco cercano. Ese gesto, tan simple pero tan significativo, la llenó de una calidez inesperada. A medida que Marisol conocía más personas en el centro comunitario, comenzó a entender que no estaba sola en su batalla. Historias conmovedores de otros pacientes la inspiraban a seguir adelante. Había quienes enfrentaban enfermedades terminales con una serenidad admirable, quienes, como ella, habían sido abandonados por sus familias y quienes encontraban consuelo en las pequeñas bondades que la vida aún les ofrecía. Cada relato era una lección de vida que le recordaba la importancia de seguir adelante, incluso cuando todo parecía perdido. Esa noche, mientras estaba acostada en el sofá del departamento de Gabriela, Marisol reflexionó sobre su situación. Aunque la tristeza seguía presente, comenzó a ver su camino desde una nueva perspectiva. Tal vez la familia que había perdido no era la única que podía brindarle apoyo. Había encontrado lazos emocionales inesperados en personas como Gabriela, Clara y hasta en desconocidos que le habían mostrado empatía. Con un susurro apenas audible, prometió no rendirse. A pesar de todo, todavía quedaba una llama de esperanza en su corazón. Marisol comenzó a encontrar algo de estabilidad con la ayuda del centro comunitario y las donaciones que Clara había gestionado. Aunque su salud seguía deteriorándose, un tratamiento básico le permitía sobrellevar los días con algo menos de dolor. Por las noches, el insomnio la acompañaba como un viejo conocido. En esas horas de silencio, solía mirar el techo y dejar que su mente divagara entre recuerdos de su infancia y las heridas recientes que aún sangraban en su corazón. Tal vez tú también hayas tenido momentos así, donde el peso de las emociones parece ser mayor que el del propio cuerpo. Fue durante una de esas noches cuando Gabriela le habló sobre la importancia de liberar las emociones reprimidas. A veces, el rencor es como una cadena que llevamos puesta sin darnos cuenta, le dijo mientras le servía una taza de té caliente. Las palabras de Gabriela tocaron una fibra sensible en Marisol. Aunque el enojo hacia su padre y su hermana seguía presente, comenzó a preguntarse si ese resentimiento no estaba alimentando su dolor más que cualquier otra cosa. ¿Sería posible soltar esas emociones y de alguna forma encontrar paz? Durante una visita al centro comunitario, Marisol decidió unirse a un grupo de apoyo liderado por Clara. Uno de los participantes, un hombre llamado Raúl, habló sobre cómo había logrado perdonar a sus padres por haberlo abandonado en su juventud. «El perdón no es para ellos, es para ti», dijo con una voz tranquila pero firme. Esas palabras se quedaron grabadas en la mente de Marisol.
como una llave que podía abrir la puerta hacia algo que aún no comprendía del todo. Esa noche, mientras rezaba en silencio, Marisol dejó que sus pensamientos fluyeran libremente. No sabía si estaba lista para perdonar, pero algo dentro de ella comenzaba a cambiar. Había una pequeña luz que se encendía tímidamente, como una chispa en medio de la oscuridad. Quizás no era solo la falta de apoyo lo que debía enfrentar, sino también el peso de su propio rencor. A medida que las lágrimas rodaban por sus mejillas, sintió por primera vez en mucho tiempo que tal vez el perdón no era una muestra de debilidad, sino una forma de liberar su alma. Con el paso de los días, Marisol comenzó a reflexionar más profundamente sobre las palabras de Raúl y los consejos de Gabriela. Cada vez que se enfrentaba al recuerdo de las palabras duras de su padre o la indiferencia de su hermana, sentía cómo el enojo y la tristeza volvían a invadirla. Pero ahora algo era diferente. En lugar de aferrarse a esas emociones, intentaba comprenderlas. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional, recordó que alguien había dicho en el grupo de apoyo. Aunque aún no entendía del todo cómo liberarse del sufrimiento, la idea de que podía ser posible empezaba a arraigarse en ella. Una tarde, mientras organizaba las medicinas en el pequeño departamento de Gabriela, encontró una foto antigua que había guardado sin saber por qué. Era de un cumpleaños de su infancia, con su madre, Leonardo y Elena a su lado, todos sonriendo. La nostalgia la golpeó con fuerza, y las lágrimas comenzaron a caer sin control. Recordó cuánto había amado a su familia y cómo, a pesar de todo, ese amor seguía ahí, enterrado bajo capas de dolor y decepción. Fue un momento de claridad. No quería cargar con ese peso para siempre. El amor incondicional que aún sentía por ellos era la clave para empezar a sanar. Esa noche, en una conversación íntima con Gabriela, Marisol habló por primera vez de la posibilidad de perdonar. No sé si estoy lista para hacerlo, pero siento que necesito intentarlo, no por ellos, sino por mí, dijo con la voz temblorosa. Gabriela asintió con comprensión. El perdón no significa olvidar lo que te hicieron. Significa decidir que ya no les darás el poder de seguir lastimándote, respondió con ternura. Era una verdad difícil de aceptar, pero Marisol sabía que Gabriela tenía razón. Perdonar no era para excusar a su familia, sino para liberarse del peso que cargaba en el alma. Marisol decidió comenzar poco a poco. En lugar de enfocarse en las heridas más recientes, trató de recordar los momentos felices que había compartido con su padre y su hermana. Las risas, los abrazos, los sacrificios que habían hecho por ella en el pasado. No era fácil. Cada recuerdo positivo venía acompañado de uno negativo, como una balanza que no lograba inclinarse hacia un lado. Pero en ese ejercicio encontró algo que no esperaba, una chispa de esperanza. Tal vez, solo tal vez, el perdón era posible y con él un camino hacia la paz interior. Los días se transformaron en semanas y la chispa que Marisol había sentido comenzó a crecer lentamente. No era una transformación inmediata, sino un proceso lleno de altibajos, momentos de avance y retroceso. Durante las noches de insomnio, cuando el dolor físico y emocional la abrumaba, repetía en su mente las palabras de Gabriela: el perdón no es para ellos, es para ti. En esas horas de soledad, imaginaba cómo sería volver a mirar a su padre y a su hermana sin sentir que un muro invisible los separaba. ¿Era eso posible? Aún no tenía la respuesta, pero estaba dispuesta a intentarlo. En una sesión del grupo de apoyo, Clara les pidió a todos que escribieran una carta a alguien que les hubiera hecho daño, aunque nunca la enviaran. Marisol vaciló al principio, pero finalmente comenzó a escribir. Las palabras fluyeron con una mezcla de dolor y alivio, expresando todo lo que no había dicho a Leonardo y Elena. Papá, siempre fuiste mi héroe, pero me rompiste el corazón cuando más te necesitaba. Elena, esperaba que estuvieras a mi lado, pero sentí que me dejaste sola en la peor tormenta de mi vida. Al terminar, se dio cuenta de que escribir esa carta era un pequeño acto de reconciliación consigo misma. Gabriela, al leer la carta por insistencia de Marisol, la miró con lágrimas en los ojos. Esto no solo muestra tu dolor,
Marisol sintió una mezcla de vulnerabilidad y fuerza. Por primera vez, comenzaba a comprender que el perdón no significaba justificar lo que le habían hecho, sino aceptar que no podía cambiar el pasado y que tenía el poder de elegir cómo enfrentaría el futuro. Esa noche, de regreso en el departamento, Marisol encendió una vela y dejó la carta sobre la mesa. La luz oscilante iluminaba las palabras que tanto le había costado escribir. Cerró los ojos y susurró una oración. No pedía que su familia cambiara ni que el pasado se borrara. Pedía fuerza para seguir adelante, con o sin ellos. Mientras la llama ardía, sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo. Un alivio, una sensación de que tal vez, solo tal vez, el perdón era el comienzo de algo nuevo. Marisol llegó al hospital con un ligero temblor en las manos. El doctor Peña, un oncólogo voluntario, la recibió con una sonrisa amable, pero su mirada era seria. Después de analizar los resultados más recientes, le habló de un tratamiento más avanzado, disponible en otra ciudad. Podría darte una mejor oportunidad, Marisol, pero los recursos son limitados. Necesitarás ayuda financiera para cubrirlo. La noticia la golpeó como una mezcla de esperanza y desesperación. Era como si la vida le ofreciera una mano, pero exigiera que ella encontrara la fuerza para aferrarse. Esa noche, Marisol y Gabriela comenzaron a planear una campaña en redes sociales. Tu historia puede inspirar a otros, pero también puede movilizar corazones, le dijo Gabriela con determinación. Aunque al principio Marisol dudó, no tardó en darse cuenta de que no tenía otra opción. En la primera publicación, compartió su historia, desde el diagnóstico hasta las dificultades familiares. Estoy luchando por mi vida y necesito tu ayuda para continuar, escribió con un nudo en la garganta. Era un salto al vacío, pero también una oportunidad de conectar con la bondad de personas desconocidas. Los primeros días fueron difíciles. Aunque algunas donaciones comenzaron a llegar, aún estaba lejos de cubrir lo necesario para el tratamiento. Marisol revisaba los mensajes de apoyo una y otra vez, como si cada palabra amable fuera un bálsamo para las heridas invisibles que cargaba. Entre los comentarios, se encontró con testimonios de personas que también habían enfrentado enfermedades graves. Esos relatos de superación y solidaridad humana la impulsaron a seguir adelante, recordándole que no estaba completamente sola en su lucha. Mientras tanto, Leonardo y Elena comenzaron a escuchar sobre la campaña a través de conocidos. Las publicaciones de Marisol se volvieron virales, y las miradas inquisitivas de amigos y socios comenzaron a rodear a la familia. Leonardo, que siempre había sido cuidadoso con su imagen pública, sintió la presión de enfrentar las decisiones que había tomado. Elena, por su parte, comenzó a recibir preguntas incómodas de sus amigos cercanos. Ambos sabían que su indiferencia había sido expuesta, y aunque intentaban justificar sus acciones, algo dentro de ellos comenzaba a cambiar. Marisol no podía evitar sentirse abrumada mientras veía cómo se acumulaban las donaciones. Aunque el monto seguía siendo insuficiente, cada pequeño aporte era una muestra de solidaridad que la llenaba de gratitud. No esperaba tanto apoyo de personas que ni siquiera me conocen, confesó a Gabriela, mientras ambas revisaban los mensajes en la página de la campaña. Entre las donaciones, una mujer escribió: tu historia me recuerda a mi madre, que también luchó sola. Estoy contigo. Marisol sintió como una lágrima rodaba por su mejilla. Estas narrativas tocantes no solo la inspiraban, sino que también le daban fuerza para seguir luchando. En el hospital, el doctor Peña se mostró sorprendido al ver los avances de la campaña. Es impresionante cómo la empatía puede mover montañas, le dijo a Marisol durante una consulta. Él era una de las pocas personas que creía en sus posibilidades desde el principio, y su apoyo constante se había convertido en un ancla en medio de la tormenta. Marisol, aunque aún luchaba con el miedo al futuro, comenzó a pensar que el tratamiento en otra ciudad ya no era un sueño lejano. La esperanza y la fe se aferraban a ella, dándole un motivo para seguir adelante. Mientras tanto, Leonardo y Elena no podían escapar del impacto de la campaña. Las redes sociales
no tardaron en convertirse en un escenario de juicios silenciosos. ¿Por qué no estás ayudando a tu hija?, le preguntaron algunos conocidos a Leonardo. Elena, acostumbrada a cuidar su imagen, recibió críticas más directas en privado. ¿Cómo puedes dejar que tu hermana pase por esto sola?, le escribió una antigua amiga. Aunque ambos intentaban mantener la compostura, el peso de la culpa comenzó a calar profundamente. Lo que inicialmente parecía una simple presión social, se transformaba en un reflejo doloroso de sus propias decisiones. En casa, Marisol y Gabriela seguían trabajando incansablemente en la campaña. La idea de depender de donaciones al principio le resultó humillante, pero ahora comprendía que era un acto de valentía. Cada contribución, cada mensaje de aliento, era una prueba de que, incluso en los momentos más oscuros, existían personas dispuestas a tender la mano. Esa noche, mientras escribía una actualización para la campaña, Marisol terminó con estas palabras: «Gracias por creer en mí cuando mi mundo se tambaleaba. Juntos, estamos escribiendo una historia de superación y amor incondicional». Con cada día que pasaba, la campaña ganaba más tracción. Las donaciones crecían lentamente, y Marisol comenzó a vislumbrar la posibilidad real de recibir el tratamiento especializado. Sin embargo, el agotamiento emocional no se detenía. A veces, las noches se volvían un torbellino de dudas. ¿Y si no lograba recaudar lo suficiente? ¿Y si su familia nunca se arrepentía? Mientras observaba las luces de la ciudad desde la ventana del departamento de Gabriela, se recordaba a sí misma que su lucha no era solo por el tratamiento, sino también por demostrar que valía la pena seguir adelante, con o sin ellos. El doctor Peña le informó que el hospital especializado había reservado un lugar para ella, siempre que pudiera cubrir los costos iniciales. Aunque eso significaba que el tiempo corría en su contra, Marisol sintió una chispa de esperanza. «Voy a lograrlo», dijo en voz baja, como una promesa dirigida tanto a sí misma como a quienes creían en ella. La determinación en su voz sorprendió incluso a Gabriela, quien respondió: «Siempre supe que tenías esa fuerza dentro de ti». Las palabras de apoyo de su amiga eran un recordatorio constante de que, aunque la familia le había fallado, no estaba completamente sola. En paralelo, Leonardo y Elena tuvieron una conversación por primera vez desde que comenzó la campaña. «No podemos seguir ignorando esto, papá», dijo Elena con un tono que oscilaba entre la culpa y el orgullo herido. Leonardo, siempre racional y reservado, permaneció en silencio durante varios segundos antes de responder: «Sé que cometimos un error, pero no sé cómo arreglarlo». Ambos estaban atrapados entre la culpa y el miedo a enfrentar las consecuencias de su abandono. Sin embargo, el impacto público de la campaña y la presión interna los empujaba a replantearse su papel en la vida de Marisol. Esa misma noche, mientras revisaba los mensajes en su teléfono, Marisol recibió una notificación inesperada. Una de las donaciones más recientes venía acompañada de un mensaje corto: «Estoy aquí para ayudarte, papá». El corazón de Marisol se detuvo por un momento. Aunque el monto no era suficiente para cubrir el tratamiento, el gesto significaba mucho más que el dinero. ¿Sería este el primer paso hacia una posible reconciliación? Mientras las lágrimas nublaban su vista, Marisol entendió que el camino hacia el perdón no solo dependía de ella, sino también de las acciones que su familia estuviera dispuesta a tomar. El mensaje de Leonardo había sido inesperado, pero Marisol sabía que no bastaba con un simple gesto. Aunque sentía una mezcla de alivio y escepticismo, decidió mantenerse enfocada en su meta: reunir los fondos necesarios para el tratamiento. Sin embargo, las palabras de su padre se quedaron rondando en su mente, recordándole los momentos en los que él había sido su mayor apoyo en el pasado. Tal vez ese pequeño paso significaba algo más profundo. Tal vez era un indicio de que el muro entre ellos empezaba a gritarse. Al día siguiente, Leonardo apareció en el hospital mientras Marisol esperaba una consulta con el doctor Peña. Ella lo miró con una mezcla de sorpresa y cautela. «Sé que he fallado, hija, pero quiero enmendarlo», dijo con voz temblorosa. A pesar de sus palabras, Marisol notó que sus ojos evitaban los de ella,
como si cargar con el peso de su culpa lo debilitara. La presencia de Leonardo era un alivio inesperado, pero también un recordatorio de las heridas que aún estaban abiertas. Aunque quería creer en él, sabía que el perdón era un camino largo y difícil. Mientras tanto, Elena, que había observado desde la distancia la creciente atención hacia la campaña de su hermana, decidió dar el siguiente paso. Una tarde, apareció en el departamento de Gabriela sin previo aviso. «Necesito hablar con Marisol», dijo, mientras sus manos temblaban ligeramente al sostener un ramo de flores. Gabriela, con su habitual bondad, permitió que entrara. Cuando Marisol la vio en la puerta, no pudo evitar sentirse vulnerable. El rostro de Elena mostraba una mezcla de arrepentimiento y orgullo herido. «No sé cómo empezar, pero quiero intentarlo», dijo su hermana, con una sinceridad que Marisol no esperaba. La tensión entre ellas era palpable. Durante años, habían compartido todo, desde risas hasta secretos, pero los últimos meses las habían separado más de lo que Marisol creía posible. Sin embargo, en ese momento, Elena se sentó frente a ella y comenzó a hablar. No hubo excusas ni justificaciones, solo una confesión sincera. «Fui egoísta, Marisol. Tenía miedo, pero eso no justifica lo que hice». Aunque Marisol no respondió de inmediato, algo dentro de ella comenzó a suavizarse. Tal vez, después de todo, aún había una posibilidad de sanar los lazos que las unían. Las palabras de Elena resonaron en el corazón de Marisol mucho después de que la conversación terminara. Aunque no podía ignorar las heridas del pasado, algo en la actitud de su hermana parecía diferente esta vez. Esa noche, mientras hablaba con Gabriela, trató de ordenar sus pensamientos. «¿Cómo puedo confiar en ellos de nuevo?», preguntó con la voz entrecortada. Gabriela la escuchó con paciencia y le respondió con suavidad. «No tienes que decidirlo todo ahora, pero abrir una pequeña ventana al cambio puede traer más luz de la que imaginas». Esas palabras le dieron a Marisol un respiro, un recordatorio de que el perdón no tenía que ser inmediato, pero podía comenzar con un paso pequeño. Al día siguiente, Leonardo volvió al hospital, esta vez con Elena a su lado. Era la primera vez en meses que Marisol los veía juntos, y la incomodidad en el ambiente era palpable. Leonardo tomó la iniciativa. «Queremos ayudarte con el tratamiento», dijo, mientras sostenía un sobre que contenía dinero suficiente para cubrir una parte importante de los gastos. Elena, aunque visiblemente nerviosa, añadió: «Sé que esto no compensa nada, pero quiero que sepas que estoy aquí». Marisol los miró en silencio, tratando de interpretar si sus intenciones eran genuinas o si se trataba solo de un intento de aliviar su propia culpa. La tensión entre ellos era como un hilo frágil que podía romperse con el más leve movimiento. «No se trata solo del dinero», respondió Marisol con firmeza. «Lo que más necesitaba de ustedes era apoyo, y me dejaron sola». Sus palabras cayeron como un peso sobre Leonardo y Elena, quienes parecían no encontrar las respuestas adecuadas. En ese momento, Gabriela, quien había acompañado a Marisol al hospital, intervino con tacto. «Tal vez este es un buen inicio, pero aún queda mucho por reconstruir». La honestidad de Gabriela ayudó a romper parte del hielo, dejando en el aire la posibilidad de que el tiempo y las acciones pudieran sanar lo que las palabras no podían. Esa noche, Marisol reflexionó sobre lo ocurrido. Por un lado, sentía que era demasiado tarde para volver a confiar completamente en su familia, pero por otro lado, no podía ignorar que sus intentos, aunque torpes, parecían venir de un lugar de arrepentimiento genuino. Miró la carta que había escrito semanas antes y pensó en cómo el perdón era más un regalo para sí misma que para ellos. Quizás no era el momento de cerrar la puerta, sino de dejarla entreabierta, permitiendo que el tiempo y las acciones dijeran lo que las palabras no podían expresar. Con los días, los intentos de Leonardo y Elena por acercarse a Marisol se hicieron más constantes. Aunque ella mantenía una barrera protectora, no podía evitar notar pequeños cambios en su actitud. Leonardo, por ejemplo, comenzó a acompañarla a algunas citas médicas,
Su silencio habitual, ahora, era reemplazado por preguntas tímidas sobre su estado de salud. Y aunque sus palabras no siempre eran las que Marisol necesitaba escuchar, su presencia comenzaba a sentirse como un pequeño alivio en medio de la tormenta. Elena, por su parte, mostraba su apoyo de manera diferente. Se ofreció a gestionar parte de las cuentas médicas y organizar los gastos de la campaña, algo que Marisol aceptó con reservas. Aún sentía dudas sobre la sinceridad de su hermana, pero en el fondo sabía que este gesto era una forma de reparar el daño causado. Una tarde, mientras revisaban juntas las finanzas, Elena le confesó: «Siempre pensé que enfrentar tus problemas significaba que eras fuerte, pero ahora veo que mi indiferencia solo te hizo más daño». Marisol, sorprendida por la sinceridad, simplemente asintió. No estaba lista para perdonar por completo, pero esa vulnerabilidad de Elena era un paso que no podía ignorar. En una de las sesiones del grupo de apoyo, Marisol compartió por primera vez los cambios que estaban ocurriendo en su familia. «No sé si están aquí por las razones correctas, pero siento que están intentándolo», dijo mientras las lágrimas llenaban sus ojos. Clara, la voluntaria que lideraba el grupo, la miró con calidez. «El perdón no siempre se trata de olvidar lo que pasó, sino de abrirse a la posibilidad de que las personas puedan cambiar», le dijo con ternura. Estas palabras resonaron profundamente en Marisol, dándole una nueva perspectiva sobre lo que significaba reconciliarse. Esa noche, mientras escribía en su diario, Marisol pensó en todo lo que había cambiado desde el día en que decidió marcharse de casa. Aunque las heridas aún estaban frescas, había comenzado a ver destellos de esperanza en su relación con su familia. Sabía que el camino hacia la reconciliación sería largo y que las cicatrices siempre estarían allí, pero también entendía que el perdón era un proceso, no un destino. Cerró su diario con una frase que resumía sus sentimientos: «Tal vez, después de todo, aún queda algo que vale la pena salvar». Marisol estaba sentada en el pequeño departamento de Gabriela cuando recibió una llamada inesperada de Leonardo. «Quiero que hablemos, los tres juntos», dijo con voz seria, pero no autoritaria. Aunque la invitación era sencilla, para Marisol significaba mucho más. Era la primera vez que su padre pedía un encuentro familiar desde que todo había comenzado. Gabriela la animó con una sonrisa. «Tal vez esta sea la oportunidad que estabas esperando, aunque te parezca difícil». Marisol aceptó, no sin antes prepararse emocionalmente para lo que sabía que sería una conversación dolorosa. El reencuentro tuvo lugar en la casa familiar, un espacio cargado de recuerdos, tanto buenos como malos. Cuando Marisol cruzó la puerta, sintió una punzada de nostalgia mezclada con ansiedad. Leonardo y Elena ya estaban allí, sentados juntos en el sofá. Durante unos segundos, el silencio llenó la sala, una pausa que parecía contener todas las palabras no dichas durante meses. Fue Marisol quien decidió romperlo. «Estoy aquí porque ustedes lo pidieron. ¿Qué quieren decirme?». Su voz, aunque firme, dejaba entrever la vulnerabilidad que intentaba ocultar. Leonardo tomó la palabra primero. «Sé que he cometido errores, hija, y no tengo excusas», dijo, mirando al suelo en lugar de a los ojos de Marisol. «Pensé que estaba protegiendo lo que teníamos, pero al hacerlo, te dejé sola en el momento en que más me necesitabas». Elena, sentada a su lado, añadió con un tono más frágil: «Yo también fallé, y lo sé. No hay forma de justificar lo que hice. Solo quiero que sepas que quiero hacer las cosas bien». Marisol escuchaba atentamente, sintiendo cómo las emociones se acumulaban en su pecho. A pesar de las palabras de arrepentimiento, Marisol no podía contener el dolor que aún la acompañaba. «¿Sabes lo difícil que fue para mí enfrentar todo esto sola?», preguntó, con la voz quebrada por las lágrimas que intentaba contener. No quería su dinero, quería a mi familia, quería sentir que no estaba luchando sola. Sus palabras fueron como un golpe para Leonardo y Elena, quienes comenzaron a derramar lágrimas en silencio. El reencuentro, aunque cargado de tensión, también abría una puerta para que todos confrontaran los sentimientos que habían reprimido durante tanto tiempo.
El silencio que siguió a las palabras de Marisol fue casi insoportable. Leonardo intentó hablar, pero su voz se quebró. Tienes razón, no hay excusa para lo que hicimos. Pero quiero que sepas que nunca dejé de amarte, dijo finalmente, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Fue la primera vez que Marisol veía a su padre tan vulnerable. Y aunque su corazón estaba lleno de dolor, no pudo evitar sentir una chispa de compasión por él. Las palabras de Leonardo no borraban las heridas, pero demostraban que el hombre que una vez fue su protector seguía allí, intentando regresar. Elena tomó aire y se aventuró a hablar, aunque su voz temblaba. Siempre pensé que no tenía que involucrarme, que lo mejor era mantenerme al margen. Pero entiendo ahora que eso no fue ser neutral. Fue abandonarte, confesó bajando la mirada. Marisol, fallé porque estaba demasiado preocupada por mi vida y mis metas, y no pensé en lo que tú estabas pasando. No hay manera de cambiar eso, pero estoy aquí para intentarlo. Sus palabras resonaron en la sala, dejando un espacio abierto para que Marisol decidiera si estaba dispuesta a recibirlas. Las emociones en Marisol eran contradictorias. Por un lado, sentía el peso de la traición, pero por otro, las lágrimas y las palabras de su familia parecían sinceras. ¿Saben lo que más dolió?, dijo, con la voz temblorosa. Pensar que mi vida no valía lo suficiente para que ustedes estuvieran ahí. Pensar que el amor que siempre creí que teníamos era menos importante que el dinero o el miedo. Sus palabras eran duras, pero necesarias. Como si con cada una de ellas comenzara a liberar algo de la carga emocional que llevaba. Gabriela, quien había decidido acompañar a Marisol como apoyo moral, observaba desde la distancia. Aunque no quería intervenir, no pudo evitar decir, a veces, el perdón no significa que todo vuelva a ser como antes, pero sí puede ser el primer paso para sanar. Su comentario, simple pero lleno de sabiduría, Marisol lo sabía. Perdonar no sería fácil ni rápido, pero este encuentro, cargado de lágrimas y confesiones, era un inicio. Y eso en su corazón ya significaba algo. Elena, visiblemente afectada por las palabras de Marisol, se levantó de su asiento y caminó hacia ella. Con cautela, extendió la mano, pero no para abrazarla, sino para que Marisol decidiera si quería aceptarla. Sé que esto no cambia nada, pero estoy aquí y no pienso irme esta vez. Estoy lista para demostrarlo con hechos, no solo con palabras, dijo, su voz quebrándose en el último suspiro. Marisol miró su mano durante un largo momento, sintiendo cómo el peso del pasado luchaba contra el deseo de creer en esta nueva promesa. Finalmente, tomó la mano de su hermana, no como un signo de perdón completo, sino como un pequeño paso hacia la reconciliación. Leonardo, observando este gesto, se acercó también. Sé que he sido un padre distante. Pensé que proteger lo material era suficiente, pero nunca entendí que mi mayor responsabilidad era estar contigo. En todo momento, dijo con honestidad. No sé cómo recuperar el tiempo perdido, pero quiero intentarlo, si tú me dejas. Marisol, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza, no pudo evitar responder. No quiero promesas vacías. Si de verdad quieren estar aquí, tendrán que demostrarlo. Sus palabras fueron firmes, pero dejaban una puerta abierta para que su familia encontrara el camino de regreso a su vida. La conversación continuó durante horas, llena de lágrimas, confesiones y silencios necesarios. Era como si todos, por primera vez, estuvieran dispuestos a escuchar, no solo a hablar. Marisol habló de su dolor, de su soledad y de cómo había encontrado apoyo en personas fuera de su familia. Leonardo y Elena reconocieron sus errores, aceptando que no sería fácil reparar lo que habían roto. Aunque el ambiente seguía cargado de emociones, también había algo nuevo, un pequeño destello de esperanza. Al final de la noche, cuando Marisol se despidió de ellos, sintió un peso ligeramente menor en el pecho. Sabía que este era solo el inicio de un largo proceso. El camino hacia el perdón completo y la reconstrucción de los lazos familiares aún estaba lleno de incertidumbre. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo,
no sentía que llevaba la carga completamente sola. Mientras caminaba hacia el coche de Gabriela, recordó algo que su madre solía decir: el amor no es perfecto, pero siempre encuentra una manera de volver. El hospital estaba en calma esa mañana, con un sol tímido que se filtraba por las ventanas del pasillo donde Marisol esperaba su sesión de quimioterapia. Aunque físicamente se sentía débil, algo en su interior comenzaba a fortalecerse. Las palabras de su padre y su hermana seguían resonando en su mente, y por primera vez en meses no sentía únicamente rencor. Tal vez el perdón no se trata de ellos, sino de mí, pensó mientras recordaba las conversaciones recientes. Era un pensamiento que le daba tanto miedo como esperanza. Durante su sesión, Marisol compartió sus reflexiones con el doctor Peña, quien se había convertido en algo más que su médico. Es difícil, pero también liberador, dijo él, con la sabiduría tranquila que siempre transmitía. El perdón no cambia el pasado, pero tiene el poder de transformar el presente. Y tú necesitas toda la fuerza que puedas reunir para esta lucha. Sus palabras resonaron profundamente en Marisol. No era solo su cuerpo el que necesitaba sanar. Su alma también estaba en busca de alivio. Esa tarde, mientras Gabriela preparaba el almuerzo en el pequeño departamento, Marisol decidió escribir otra carta, esta vez con una intención diferente. No era para culpar ni para desahogar su dolor. Era para liberar las emociones que aún la ataban. Papá, Elena, escribió al inicio, he decidido perdonarlos, no porque lo que hicieron esté bien, sino porque necesito dejar de cargar con esta herida. Quiero que sepan que mi corazón todavía tiene espacio para ustedes, si están dispuestos a entrar de verdad. Mientras escribía, las lágrimas corrían por su rostro, pero esta vez no eran solo de tristeza, sino también de alivio. Cuando terminó la carta, sintió como si un peso invisible se hubiera levantado de sus hombros. Gabriela la encontró sentada en la mesa, con los ojos hinchados pero con una expresión de paz. ¿Estás bien?, preguntó con suavidad. Marisol asintió y le mostró la carta. Gabriela la leyó en silencio, y cuando terminó, simplemente la abrazó. Eres más fuerte de lo que crees, Marisol. Esto no solo es un acto de amor hacia ellos, sino también hacia ti misma. En ese momento, Marisol supo que había tomado la decisión correcta, aunque el camino aún fuera incierto. Días después, Marisol decidió entregar la carta personalmente. Era un paso que le daba tanto miedo como esperanza. Gabriela la acompañó hasta la casa familiar, pero esperó afuera, dándole el espacio necesario para enfrentarse a su padre y hermana. Al cruzar la puerta, Marisol notó cómo el ambiente parecía distinto. Leonardo y Elena la recibieron con una mezcla de nerviosismo y calidez, como si entendieran que su visita era algo más profundo que una simple reunión. Quiero hablar con ustedes, dijo Marisol, sosteniendo la carta con ambas manos. Los tres se sentaron en la sala, el mismo lugar donde semanas atrás se habían enfrentado con dolorosas verdades. Marisol comenzó a leer la carta en voz alta, su voz temblando al principio, pero ganando firmeza con cada palabra. Leonardo la escuchaba con los ojos humedecidos, mientras Elena, incapaz de contenerse, dejó que las lágrimas rodaran por sus mejillas. No se trata de olvidar lo que pasó, leyó Marisol, pero quiero que este sea un nuevo comienzo para todos nosotros. Al terminar, un profundo silencio llenó la sala, un silencio cargado de emociones que ninguna palabra podía expresar. Leonardo fue el primero en romper el silencio. Gracias, hija, dijo con la voz rota, inclinándose hacia adelante como si quisiera reducir la distancia entre ellos. No merezco tu perdón, pero lo acepto con todo mi corazón. Haré todo lo que pueda para demostrarte que estoy aquí, esta vez de verdad. Sus palabras eran sinceras, y Marisol lo sabía. Años de barreras emocionales se desmoronaban en ese instante, dejando espacio para algo nuevo, algo que ella aún no podía definir completamente, pero que sabía que era real. Elena se acercó a Marisol y tomó sus manos con delicadeza. Siempre he admirado tu fortaleza, pero nunca tuve el valor de decirlo. Ahora quiero aprender de ti.
aprender a ser una hermana mejor, confesó entre sollozos. Marisol sintió como una parte de ella, la que había permanecido cerrada durante tanto tiempo, comenzaba a abrirse. Aunque el perdón no borraba las cicatrices, empezaba a reconstruir un puente que ella pensó que se había derrumbado para siempre. Ese día, algo cambió en todos ellos. Un paso tímido pero firme hacia la reconciliación. El abrazo que siguió a las palabras de Elena fue uno de los más significativos en la vida de Marisol. No era un gesto que borrara el pasado, pero sí una promesa de que algo nuevo estaba empezando. Las lágrimas se mezclaron con una calidez inesperada, como si las palabras finalmente hubieran encontrado un eco en los corazones de todos. Por primera vez en mucho tiempo, Marisol sintió que la carga del resentimiento comenzaba a aligerarse, reemplazada por un leve pero genuino sentimiento de esperanza. Leonardo, aún emocionado, se ofreció a ayudar con los preparativos para el traslado al hospital especializado. Sé que me he equivocado muchas veces, pero quiero estar contigo en este proceso, le dijo. Marisol lo miró con una mezcla de escepticismo y aceptación. Solo quiero que estés aquí, papá. No necesito grandes promesas, solo hechos, respondió con serenidad. Sus palabras no eran un reproche, sino una invitación a demostrar que este reencuentro no era un acto aislado, sino el inicio de una relación más fuerte. En los días que siguieron, Elena también se involucró activamente en la campaña. Desde contactar a donantes hasta organizar eventos pequeños para recaudar fondos, mostró un compromiso que sorprendió incluso a Marisol. Aunque aún existían momentos de tensión, cada gesto era un recordatorio de que el cambio era posible. Durante una tarde en el hospital, mientras acompañaba a su hermana a una consulta, Elena tomó su mano y le dijo: «Voy a estar contigo, pase lo que pase, no vuelvas a dudarlo». Marisol no respondió de inmediato, pero apretó su mano con fuerza, dejando que el silencio hablara por ambas. La reconciliación no fue inmediata ni perfecta, pero los pequeños pasos comenzaron a formar un camino. Marisol entendió que el perdón no era un destino, sino un viaje que requería paciencia y voluntad. Esa noche, mientras miraba las estrellas desde la ventana de su habitación, se sintió en paz por primera vez en meses. Recordó las palabras de su madre: «El amor y el perdón tienen el poder de sanar las heridas más profundas». Y en ese momento, Marisol supo que estaba en el camino correcto, no solo hacia su propia sanación, sino también hacia la reconstrucción de los lazos que siempre habían sido importantes para ella. El día del traslado al hospital especializado llegó con una mezcla de nerviosismo y esperanza. Marisol se despidió del pequeño departamento de Gabriela con un abrazo cálido y lleno de gratitud. «Nunca podré agradecerte lo suficiente por lo que hiciste por mí», dijo mientras las lágrimas llenaban sus ojos. Gabriela, con una sonrisa tranquila, respondió: «Solo hice lo que cualquier amiga debería hacer. Ahora es tu turno de ganar esta batalla». Sus palabras resonaron en el corazón de Marisol mientras subía al coche en compañía de su padre y su hermana. El viaje fue silencioso al principio, pero no incómodo. Leonardo, que conducía, aprovechó los momentos tranquilos para compartir recuerdos de la infancia de Marisol. «¿Recuerdas cuando te enseñé a andar en bicicleta? Siempre decías que no te rendirías hasta lograrlo», comentó con una sonrisa nostálgica. Marisol asintió, recordando esos días con un calor inesperado. Era como si, poco a poco, los fragmentos rotos de su relación comenzaran a unirse nuevamente. Elena, desde el asiento trasero, intervino. «Esa misma determinación es la que te hará salir adelante ahora». El hospital especializado era un lugar moderno y lleno de actividad. El doctor Peña, que había viajado con ellos para supervisar los primeros procedimientos, se mostró optimista. «Tienes todo lo necesario para afrontar este tratamiento. Fuerza, apoyo y la voluntad de seguir adelante», le dijo a Marisol antes de su primera consulta. Aunque el camino sería largo, esta vez Marisol no lo recorrería sola. Contaba con el respaldo no solo de médicos y voluntarios, sino también, finalmente, de su familia. Esa primera noche en el hospital, Marisol miró por la ventana de su habitación, observando las luces de la ciudad.
En ese momento, sintió una mezcla de gratitud y tranquilidad. Sabía que aún quedaba mucho por hacer, pero el simple hecho de tener a su padre y su hermana cerca le daba una nueva perspectiva. Recordó las palabras de su madre: el amor puede curar lo que la medicina no alcanza. Y aunque su cuerpo seguía luchando contra la enfermedad, su alma comenzaba a sanar de una manera que nunca creyó posible. Los días en el hospital comenzaron a establecer una rutina para Marisol y su familia. Leonardo se levantaba temprano para acompañarla a las sesiones de quimioterapia, mientras Elena se encargaba de coordinar los horarios con los médicos y mantener informados a los donantes que habían apoyado la campaña. Aunque los primeros días fueron tensos, poco a poco, la convivencia diaria empezó a fortalecer los lazos que el tiempo y las circunstancias habían debilitado. Era un recordatorio de que, incluso en medio del dolor, las relaciones podían reconstruirse con esfuerzo y dedicación. En uno de los días más difíciles del tratamiento, Marisol experimentó un fuerte cansancio físico que casi la hizo abandonar. Pero al regresar a su habitación, encontró a Elena esperándola con una sorpresa: un álbum de fotos de su infancia. Pensé que esto podría darte fuerzas para seguir, dijo su hermana con una sonrisa tímida. Marisol se sentó a su lado y comenzó a hojear las páginas. Cada imagen traía consigo una oleada de recuerdos, desde los cumpleaños hasta los momentos cotidianos que habían compartido. Por primera vez en mucho tiempo, ambas rieron juntas. Era una de esas pequeñas victorias emocionales que transformaban lo ordinario en algo extraordinario. Leonardo, por su parte, empezó a mostrarse más presente que nunca. En las noches, solía quedarse con Marisol hasta que se quedaba dormida, repasando documentos médicos o simplemente sosteniendo su mano en silencio. Una noche, mientras ella dormía, le susurró: «No voy a fallarte otra vez». Aunque Marisol no lo escuchó, ese momento marcó un cambio definitivo en él. Un compromiso de ser el padre que ella siempre había necesitado. Cada pequeño gesto de Leonardo reforzaba su presencia como un apoyo incondicional, un símbolo de que el amor, aunque tardío, aún podía manifestarse con fuerza. Gabriela también se mantenía cerca, llamando con frecuencia para asegurarse de que Marisol estaba bien. «Tu familia parece estar aprendiendo», finalmente dijo en una de sus conversaciones telefónicas. Marisol, aunque cautelosa, admitió que los cambios eran reales. «Aún me cuesta confiar completamente, pero siento que están haciendo un esfuerzo genuino», respondió. Era un proceso lento, pero cada día parecía acercarlos más a una dinámica familiar que no solo sostenía a Marisol, sino que también sanaba las heridas colectivas. El día en que el doctor Peña compartió los resultados preliminares del tratamiento, toda la familia estaba presente. Aunque todavía queda camino por recorrer, las noticias son alentadoras. «Tu cuerpo está respondiendo mejor de lo que esperábamos», dijo con una sonrisa cálida. Marisol sintió que un peso inmenso se levantaba de sus hombros. Por primera vez, el futuro parecía más claro, menos amenazante. Leonardo y Elena compartieron una mirada de alivio, y en ese instante, Marisol se dio cuenta de cuánto habían cambiado. No eran las mismas personas que la habían dejado sola meses atrás. De regreso en la habitación del hospital, Elena sorprendió a Marisol con un pequeño regalo, un collar con un dije que simbolizaba un lazo infinito. «Esto es para recordarnos que, a pesar de todo, seguimos conectadas», dijo mientras le colocaba el collar. Marisol no pudo evitar sonreír mientras tocaba el delicado dije. Aunque las cicatrices del pasado no desaparecerían, en ese momento se sintió más cerca de su hermana de lo que había estado en años. «Gracias, Elena. Esto significa más de lo que puedes imaginar», respondió. Leonardo, por su parte, tomó una decisión que sorprendió a todos. Durante la cena de esa noche, anunció que planeaba reducir su carga laboral para pasar más tiempo con Marisol y con Elena. «He pasado demasiado tiempo pensando que el trabajo era lo más importante. Pero ustedes son mi verdadero legado», dijo con sinceridad. Marisol lo miró con una mezcla de asombro y gratitud. Aunque no podía recuperar los años perdidos,
Este cambio en su padre le daba la certeza de que el futuro sería diferente. En la última noche, antes de regresar a casa, Marisol escribió en su diario, algo que no hacía desde que comenzó su enfermedad. Hoy, siento que he ganado más que una segunda oportunidad de vida. He recuperado algo aún más valioso, mi familia. Mientras cerraba el cuaderno y apagaba la luz, supo que, aunque el camino seguía siendo incierto, ya no estaba sola. El perdón, el amor y la fortaleza que había encontrado en este proceso le daban la confianza para enfrentar lo que viniera, sabiendo que ahora tenía con quién compartirlo.